Mi hijo necesita una mamá, necesita un hogar, necesita una familia. Y se lo voy a dar. Así es que sí. Acepto tu propuesta. Vamos a casarnos. Casémonos lo antes posible. José Ignacio, ¿me estás pidiendo que nos casemos? Bueno, te estoy diciendo que acepto tu propuesta. Sí, Eduardito necesita una familia. ¿Verdad, campeón? Mi amor, baby, no sabes lo feliz que me haces. O sea, quiero llorar. Este es el mejor momento de mi vida, el más feliz del mundo. No, a ver, Mar. Te amo, mi vida, te amo. ¿Tú? José Ignacio, mi amor, no sabes cuánto había deseado un beso tuyo. No, Bárbara, yo... Ay, no digas nada, por favor, no digas nada. Te amo, te amo. Te voy a hacer el hombre más feliz del mundo. Y voy a ser la mejor mamá para tu hijo, vas a ver. Vas a ver, te amo. La neta es que si la bruja mayor te dijo eso, lo mejor es la retirada. No busques más broncas. ¿Y fallarle a todas las internas que han confiado en mí? No, Caimana, eso no lo puedo hacer. Yo di mi palabra. Sí, diste tu palabra, morrita, pero te estás jugando tu apelación. ¿Por qué? Para reabrir un proceso y comenzar la apelación en juicio, morrita, pues se necesita una carta del penal. Y la directora debe recomendarte. No. Mira, el juez debe de ver que has sido una presa ejemplar, con una conducta intachable. Tú ya has tenido tus problemitas, morrita. Así que, pues, te toca andar derechito. Mira, deja que yo me encargue de la guardería. Total, que pues, yo sí no tengo salida. Lo más probable es que yo me muera aquí en el bote. ¿Por qué dices eso? Porque yo sí soy culpable, morrita. Yo maté a una mujer. Entonces, ¿cuándo nos vamos a casar? Ay, Dios mío, tengo que hacer tantas cosas. El salón, el vestido, las autoridades civiles, claro, los documentos, las flores, la comida. Bárbara, mira, No te preocupes, ya tengo muchísimas cosas adelantadas, porque claro, ya nos habíamos intentado casar, ¿te acuerdas? Una, dos, como 1000 veces. Y digo, no reclamo, José Ignacio, para nada. Digo, yo sé que tuviste tus razones muy poderosas para suspender nuestra boda una y otra vez. Pero eso sí, José Ignacio, la tercera es la vencida. Ni se te ocurra dejarme plantado otra vez porque te mato. Bárbara, no me estás entendiendo. No, claro que te estoy entendiendo. Esta vez es real. Esta vez va a pasar. Por Eduardito, claro, nos vamos a casar. Sí, nos vamos a casar. Ajá. Pero quiero que entiendas que no quiero una boda grande, no quiero un evento social, ¿ok? Y perdón por el beso de hace ratito. Me dejé llevar por la inercia. No te preocupes. No hay nada que perdonar. Te entiendo perfecto. Esta boda es nada más un requisito que pide la Oficina de Protección al Menor. Exacto. Y además tú fuiste la de la idea. Me dijiste que estabas dispuesta a casarte conmigo para ganar la custodia de mi hijo, ¿no? Y bueno, aparte sabes que no te amo. ¡Lupe! ¡Abre la maldita puerta! ¿Es que tengo que hacerlo yo? ¿Usted? ¿Y ahora qué quiere? Tengo muchas cosas que contarle, señor Altamirano. No me haga perder el tiempo. Primero dígame, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por saber quién es Terciopelo? O sea, la gente se casa por muchas razones equivocadas, así que bueno, qué mejor razón para casarse que la felicidad de una criaturita. Sí, te agradezco muchísimo todo lo que estás haciendo por mí y por mi hijo. Eduardito es mi familia. Es
sangre de mi sangre. Y mira, ¿sabes qué? Lo que sí creo que es necesario por protocolo, hacer una, pues no sé, una recepción con los Sotomayor, los Altamirano. Digo, para demostrarle a la Oficina de Protección al Menor que somos una familia feliz, unida, sin rencillas ni nada de eso. Ajá, sí, sí, es buena idea. Sí, esto de juntar las dos familias creo que nos puede servir para ganar la custodia de mi hijo. Así es que, pues ya está, vamos a casarnos. Lo que sí es que no quiero que mi papá esté presente. Ay, ¿eso? ¿Qué pasó con Gerardo? ¿Algún problema? Es un tema que no quiero tocar, y mucho menos delante de mi hijo. ¿Eh? La desgraciada trató de robarse a mi hijo. ¿Qué? Mi chamaquito estaba recién nacido y yo no tenía dónde caerme muerta. Me fui a dar a luz a un hospital horrible, donde atendían en los pasillos y no había suficientes médicos. Aquello era un infierno. ¿Y qué pasó? Pues a mí ya me habían dicho que en ese lugar operaba una red muy fuerte de tráfico de niños. Las enfermeras se robaban a los escuincles recién nacidos para vendérselos a parejas de millonarios que no querían adoptar por vías ilegales. Tuvieron que llevárselo para examinarlo y no me dejaron entrar. De pronto una enfermera salió y me dijo que mi niño estaba muerto. Me volví loca. Aparté a la mujer, la aventé. Pude entrar y ahí estaba mi hijo con otra ropa en brazos de una de las desgraciadas esas ladronas de niños. Sé que agarré a mi niño a las fuerzas, que había mucha sangre, que el cuerpo de la mujer estaba en el piso con un bisturí clavado en el cuello. Lamento mucho todo lo que te pasó, de verdad, y no te juzgo. A mí me aterra pensar que mi niño está allá afuera, en este mundo lleno de peligros y amenazas. Pues gracias a Dios que tiene a su papá cerca para protegerlo. Porque si a Eduardito le llega a pasar algo, yo también mato. Ahora sí lo sé. Ahora sí vamos a hablar. La boda tiene que ser creíble, o sea, para la Oficina de Protección al Menor más que nada. No estoy entendiendo. ¿Qué quieres decir con creíble? Ajá, pues tenemos que hacerles creer a los funcionarios que tú y yo nos amamos. O sea, no podemos darle a Eduardito una familia así, sin amor. Ok, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Se finge, se actúa. Fotos, caras sonrientes, alegría, maquillaje, ya sabes, como hace toda la gente en internet que ponen ahí en sus perfiles fotos guapísimos y felices y en realidad están gordos, feos y amargados. O sea, José Ignacio, en pocas palabras, aquí la honestidad no nos va a servir de nada. Ok, bueno, pues entonces vamos a tomarnos fotos felices. Yay. Yo me encargo, tú tranquilo. ¿Y sabes qué? Incluso podemos hacer así un álbum como de la familia y todo para convencer a todo el mundo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con tu papá? Porque, pues me mencionaste que él también quiere la custodia de mi hijo. Ni te preocupes. De mi daddy yo me ocupo, no te angusties. Claro, mientras más pronto nos casemos tú y yo, mejor. Digo, para agilizar el trámite de Eduardito. Sí, entre más pronto mejor. Si quieres, mañana mismo.